Amigos del automovilismo, bienvenidos una vez más a esta pantalla para vivir lo que es esta temporada 2022 de nuestro automovilismo y que ya ha comenzado con la emisión obviamente en este canal y por supuesto a quien agradecemos permanentemente. Hoy en nuestra edición de RPM vamos a tener la categoría 1300 centímetros cúbicos que cumplió con su habitual performance, que es las dos series clasificatorias el día sábado y por supuesto la final del día domingo para cumplimentar en este caso la primera fecha del campeonato. Una categoría que hizo presencia. Se ha notado la disminución de los vehículos en cuanto a la cantidad de la presentación, pero de todas maneras un buen número. 16 vehículos se hicieron presentes para esta categoría 1300 centímetros cúbicos. Vamos a desarrollarla en instante nada más, después de la pausa que establecemos aquí en RPM para ustedes. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Kimba Minuto y Kimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambias de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovia.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Peisa. La solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito.
Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Comienzo de la actividad de este año también para la categoría 1300 centímetros cúbicos. Aquí estamos viendo ya la salida a pista para comenzar la actividad de esta primera fecha 2022. La serie correspondiente, las dos series habituales que presenta la categoría 1300 centímetros cúbicos con los coches a la pista. Un número que en definitiva, vamos a decirle, bueno, se vio reducido a lo que pudo presentar el año pasado la categoría, que se presentaron entre 23 y 24 autos más o menos en lo que hace la temporada anterior, y este año fue reducido a 16, en este caso para la 1300 centímetros cúbicos. Aquí vemos, ahí está el poleman, a quien escuchamos en este momento, Marcelo Sebastianelli. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presenta al piloto Pole Position. Chelo, comienzo de temporada, clavaste el 1 para la categoría, es un comienzo con el pie derecho. Sí, gracias a Dios sí, salió una buena vuelta. Después traté de exigirlo un poquitito más, a ver si había algo más, y no, me fui afuera en la olla, así que es lo que había, pero por suerte alcanzó para hacer el 1, por poquito, pero alcanzó. Bueno, una nueva temporada, nuevo sueño, me imagino. Sí, como siempre, tratando de empezar tranquilo, sumando muchos puntos y llegar a fin de año tratando de pelear otra vez por el 1. Seguro. ¿Cambios en la unidad del año pasado a hoy? No, nada. Se repasó nada más que el motor y se le hizo un ploteo que estaba pendiente del año pasado y después nada más. Bueno, igual venís con la cara pintada de nuevo. Sí. Lo que sí hicimos mucho es girar bastante para ver si lo podemos seguir desarrollando el auto, así que bueno, evidentemente algo se va encontrando porque bueno, seguimos estando ahí y por ahí haciéndole una pequeña diferencia a los 128, especialmente en estos circuitos rápidos. Claro. Después sabemos que a la hora de doblar ahí nos cuesta seguirlos, pero bueno, trabajando. Lo mejor para la temporada. Bueno, muchas gracias. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presentó al piloto Pole Position. Y esta es la grilla de partida, cuando se van acomodando ya los vehículos para su lanzamiento en esta primera serie de la primera fecha 2022. En la primera posición, allí está el poleman, es Marcelo Sebastianelli, segundo William Bull, tercero Ricardo Garay, cuarto lugar para Facundo Rodríguez, quinto Hugo Palacios, sexto Juan Manuel Zavalía.
En la séptima posición se ubicó el piloto Leandro Paredes y octavo Juan José Gallardo. Comienzo de la actividad para la categoría, el lanzamiento para esta primera serie que tuvo, bueno, como dijimos, a esos protagonistas. Se corrió por el circuito número 3 sin chicana, que tiene un total de 2.879 metros, y vemos la lucha en principio en lo que iba a ser la lucha entre William Bull y Sebastianelli. Pero bueno, esto ustedes saben que el automovilismo en nada está todo dicho, en lo que aparenta puede ser cambiado, y en definitiva estas son las cosas que pasan en esta categoría en particular, ¿no? En todas, pero en esta fue lo que sucedió en carrera, ¿eh? Allí lo vemos a Marcelo Sebastianelli haciéndole el aguante a William Bull, que venía por detrás, Garay en la tercera posición, cuarto Facundo Rodríguez, Avalía venía quinto, ¿sí? En lo que es el principio de esta serie, con vehículos que se mostraron en definitiva 4 o 5 que estuvieron acordes obviamente a lo que maneja la punta, con muy poca diferencia. Dentro del segundo inclusive terminaron un total de 4 vehículos en la competencia, que se corrió a 6 vueltas. Allí lo vemos, bueno, a Marcelo Sebastianelli cómo va aguantando el ataque de Bull, que después iba a tener complicaciones y que se iba a ir retrasando a medida que iban pasando las vueltas, lamentablemente. Otro que también tuvo dificultades y solamente pudo girar 5 de las 6 vueltas fue Leandro Francisco Paredes, que en definitiva no tuvo la mejor jornada en lo que hace a la expectativa que se podría esperar. Allí se va William Bull afuera, y esto lo hizo perder obviamente varias posiciones, y en una categoría tan pareja como esta obviamente se hace muy difícil. Allí se había aprendido en la lucha por la punta a Facundo Rodríguez, seguido de Ricardo Garay. Estaba Hugo Palacio también metido allí en la discusión para esta serie que estamos viendo, también Zavalía. Y por detrás, bueno, venía Juanjo Gallardo con alguna dificultad y Leandro Paredes. Lo cierto es que fue muy interesante la competencia, porque en definitiva hubo cambios posicionales, más allá de lo de William Bull, que se fue afuera allí en la curva número 2 y que después tuvo que salir a remontar en lo que hace a esta carrera. Bueno, lo que sí quedó claro que Sebastianelli aguantó el ritmo que se venía llevando en la punta de la competencia. Ahí Garay estaba segundo, muy luchada fue la serie, tanto como las dos series y tanto como la final, ¿no? Les decía, porque fueron cambiando posiciones. Esta es una categoría que sin ninguna duda el tirar juntos obviamente ayuda, ¿no? En lo que hace a esto de ir cambiando, rotando posiciones. Pero esto se mantuvo más o menos parecido. Aquí en este caso, con el transcurrir de las vueltas, se mantuvo el Chelo Sebastianelli primero, segundo Garay, tercero Facundo Rodríguez. Hugo Palacio estuvo terciando allí también por un lugar. El quinto lugar finalmente lo obtuvo Juan Manuel Zavalía con el vehículo verde, ¿sí? Que estamos viendo en pantalla, los 4 que estaban luchando por la punta en cada una de las vueltas obviamente que se llevaron adelante. Allí vemos más o menos cómo fue quedando en definitiva esta primera serie de la monomarca Fiat 1300. Lo cierto es que, bueno, como dijimos, con un número acotado, evidentemente la cuestión económica está primando, y esto, bueno, hizo que muchos de los protagonistas del año pasado, por lo menos en esta primera competencia, no estuvieran presentes. Pero bueno, estas cosas suelen pasar. El automovilismo no es uno de los deportes más baratos y por supuesto pasan estas cosas. Final de la competencia de esta primera serie, para dar paso obviamente a lo que iba a ser la segunda competencia de la tarde en lo que hace a la 1300 centímetros cúbicos. Así quedó esta primera serie en lo que hace a las posiciones finales, que son clasificatorias para la final precisamente. Marcelo Sebastianelli el ganador, segundo Ricardo Garay, tercero Facundo Rodríguez, cuarto Hugo Palacio, quinto Juan Manuel Zavalía, sexto Juan José Gallardo, en la séptima posición William Bull y octavo Leandro Paredes, con una vuelta menos.
Y esto ya es lo que va a pasar con la segunda serie de la monomarca Fiat 1300. Allí estamos viendo a Lautaro Mayorga en la primera posición, ¿sí? Había hecho una muy buena clasificación, protagonista sin ninguna duda del fin de semana. Así se larga la grilla de esta serie 2. Lautaro Mayorga primero, segundo Horacio Fernández, tercero Agustín Orellana, cuarto Alexis Bull, Federico Luques quinto, sexto Emilio Felgueroso. Armando Andrade no participó de esta serie y Sebastián Pérez estuvo presente para largar desde el último lugar para esta serie. Allí está el momento del lanzamiento, estas 6 vueltas para cumplimentar esta serie también clasificatoria. Sacó ventaja en principio Lautaro Mayorga, pero las cosas obviamente hay que correrlas y en definitiva también hay que tener un coche contundente, ¿no? Agustín Orellana estaba prendido allí en el segundo lugar, estaba Alexis Bull también ya terciando para ver quién se iba a quedar con esta serie. Estaba Emilio Felgueroso también colocado allí en la fila para ver qué podía pasar con esta competencia. Federico Luques, que también con el auto azul lo vemos en la fila india. Y luego estaba Horacio Fernández y también Sebastián Pérez, el hombre de Puerto San Julián, que este año va a estar presente en nuestras categorías. Lucha, hubo lucha también en esta, tal cual ocurrió en la primera serie. Lautaro Mayorga se vio asediado permanentemente por Agustín Orellana y también por Alexis Bull, que terciaban con quedarse en la mejor posición de esta competencia, que también se giró a 6 vueltas, como dijimos, y el mejor registro lo tuvo Alexis Bull, en definitiva, tras los 6 giros. 1:17.836, con un promedio de velocidad de 133 kilómetros 170 metros. Allí esta lucha permanente cuando se llega a la 2, algunos estiran el frenaje, el otro cierra un poco la cuerda. La cuestión es que Lautaro Mayorga hasta aquí se venía aguantando la embestida tanto de Orellana como de Bull, que poco a poco iban limando, ¿sí?, vuelta tras vuelta, y de hecho iba a cambiar la punta de la competencia y sobre la llegada misma, porque fue sobre la bandera para culminar la carrera que se definió al ganador. Fíjese que, por ejemplo, Alexis Bull fue el ganador de esta competencia, terciando allí para ver quién se quedaba con el mejor puesto. 0,053 para el segundo puesto y 0,170 para la tercera. O sea, entraron en un suspiro los tres, ¿no? La verdad que fue impresionante cómo se llegó a definir esta serie. Impresionante, fíjese que van muy juntos y cada uno buscando la mejor posibilidad de ir adelante, ¿no? Así estamos ya, ahí está, culminando prácticamente la carrera para lo que iba a ser esta serie. Pero ya venían entrando juntos desde la vuelta anterior. Esto venía mostrándose con una performance realmente muy buena, se respetaron muy bien y esto habla de la calidad conductiva de cada uno, ¿no? El joven Mayorga, y así estaba Orellana terciando para ver quedarse con ese lugar, y Alexis Bull, que estaba a la expectativa y que de hecho, como dijimos, la ganó sobre la misma bajada de bandera a esta serie, que tuvo sus momentos de lucha. Orellana allí se hizo de la primera posición, seguido de Lautaro Mayorga. Allí estaba Alexis Bull, y fíjese cómo va cambiando de una vuelta a la otra, ¿no? Porque en las 2 vueltas anteriores entraron muy justos en la recta principal, luchando por cada una de las posiciones, y después sacaron un poquito de aire, en este caso para que Orellana fuera el puntero de la categoría, seguido de Lautaro, pero Alexis aquí hizo una maniobra espectacular para poder tener el lugar, ¿sí?, el hueco justo como para poder manotearle. Hizo un 2-1 sobre la línea prácticamente de la competencia para ganar esta segunda serie. Pero eso se va limando de a poco, ¿no? Así que fue un espectáculo realmente muy bueno
Aquí ya entramos en la última vuelta en este proceso que van llevando los tres punteros. La atención obviamente estaba puesta sobre ellos, ¿no? Por detrás venía Federico Luque, Felgueroso, Fernández y Sebastián Pérez, que cumplieron también con los 6 giros. Lucha entre Felgueroso y Luques para ver quién se quedaba con un mejor puesto, que fue el cuarto en definitiva, que lo tuvo Federico Luques, que pudo mantenerlo a raya a Felgueroso. Y por detrás, bueno, Horacio Fernández y Sebastián Pérez, que venía más lejos, no tenía posibilidades de pelear mano a mano con ninguno de los pilotos. Pero bueno, fíjese la punta cómo viene, ¿no? Ya estamos en la definición, esta es la última vuelta, y fíjese cómo van los tres prácticamente a la par ya hacia la curva de la Chacra para después encarar el Curbone y lo que es la bajada de la bandera. La verdad que venían impresionantes, fíjese, un poquito de viento el sábado también, esto del camarógrafo lo siente y obviamente trata de hacer lo mejor posible. Fíjese cómo vienen, allí Alexis Bull lo pasó a Orellana en la última vuelta, se le pone de lado a Mayorga sobre la bajada de la bandera, fue milimétrica la cuestión, allí está la bajada de la bandera, triunfo de Alexis Bull entonces, que marcó sobre la bajada de la bandera su triunfo, 7 minutos 57, 9:78. Alexis Bull fue el ganador, segundo Lautaro Mayorga, tercero Agustín Orellana, cuarto Federico Luques, quinto Emilio Felgueroso, sexto Horacio Fernández y en la séptima posición Sebastián Pérez para culminar con esta segunda serie clasificatoria de la 1300 centímetros cúbicos. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Peisa, la solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima.
www.peisa.com.ar. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Y ya estamos con lo que significó la final de la monomarca Fiat 1300 centímetros cúbicos para esta primera fecha 2022. Largaba en la punta de la competencia, en esta grilla, Alexis Bull, seguido de Marcelo Sebastianelli, tercero Lautaro Mayorga, cuarto Ricardo Garay, quinto Agustín Orellana, sexto Facundo Rodríguez. En la séptima posición Federico Luques, octavo Hugo Palacio, noveno Emilio Felgueroso, décimo Juan Manuel Zabalía, undécimo Horacio Fernández, décimo segundo Juanjo Gallardo, Sebastián Pérez en el puesto 13, William Bull 14, Leandro Paredes 15 y Armando Andrade, que sí participó de esta final en el puesto 16. Largada de la competencia que siempre la 1300 centímetros cúbicos hace buen espectáculo, más allá, reiteramos, del número que en esta oportunidad para comienzo de temporada fue reducido con respecto a lo que ha sido la presentación normal durante todo el año. Bueno, aquí comienza la lucha rápidamente en lo que iba a ser obviamente la competencia, con suerte diversa para los protagonistas, porque en definitiva allí lo vemos a Alexis Bull en la primera, a Hugo Palacio que estaba prendido en el primer lote, pero que lamentablemente comenzó a tener dificultades de arranque nada más y abandonó al cabo de 3 giros.
También vemos el derrotero de los punteros con un Zabalía, el auto verde que estamos viendo en pantalla, también no pudo cumplimentar los 17 giros de esta carrera y con 7 hizo abandono de la prueba. Lo propio para Armando Andrade, que de los 17 giros pudo correr nada más que 9, y Sebastián Pérez, el hombre de San Julián, 11 giros también de los 17. Lo mismo que Agustín Orellana, que venía en la pelea y en la disputa por, obviamente, el triunfo en la competencia, y el motor le dijo basta, y vamos a ver el momento precisamente luego, cuando corresponda, de la quedada de Agustín Orellana. 11 vueltas nada más, de las 17, que es el auto color borrabino, de alguna manera, o vino tinto, como le gusta a algunos, que venía, prendido en el lote de la punta para pelear, obviamente, por la carrera. Es el número 1, es el campeón, obviamente, de la categoría y que hacía esta presentación. Marcelo Sebastianelli se mantenía allí en la punta de la competencia, en los primeros puestos. Allí estaba Orellana colocándose segundo, Lautaro Mayorga tercero, cuarto venía Felgueroso en buena carrera y obviamente estaba enganchado allí Alexis Bull, que tuvo también dificultades y fue retrasándose en la grilla a lo largo de las vueltas. Fíjese que allí viene ya sexto, pero el que venía avanzando era su hermano, que en pocos giros se fue colocando en el lote de punta de aquellos que cumplieron con las 17 vueltas para estar en la pelea de la competencia. Aquí para destacar también es el auto rojo, es el de Facundo Rodríguez, que había largado sexto y vuelta tras vuelta fue peleando las posiciones y ganando de a una o de a dos también, de acuerdo a la circunstancia. Aquí lo vemos a Orellana, está siguiendo al pelotón. Estaba Federico Luque, también muy prendido allí, que se puso a tiro también en la punta de la competencia. Hubieron muchos cambios dentro de lo que significó esta final de la 1300 a 17 giros. Fíjese que las cosas se van poniendo realmente densas para aquellos que van manejando sus tiempos, ¿no? Orellana iba ya casi firme en la punta de la competencia, Federico Luque prendido allá con Facundo Rodríguez, Lautaro Mayorga también estaba allí en ese lote, y con un William Bull que se venía desde atrás, también para estar en la lucha. Fíjese, de a tres, medio raro que entren ahí de a tres, pero bueno, alguien se tiene que acomodar y también, de hecho, perder un par de puestos, porque esto pasaba vuelta tras vuelta. Fíjese que el auto azul que estaba puntero en la mitad de esta vuelta, ahora está cuarto. Y estas cosas van pasando, ¿no? Con el transcurrir de las vueltas, hasta que finalmente se van acomodando. Fíjese que allí está Orellana, se le tira Lautaro Mayorga por afuera, y van en la lucha al roce, pero la verdad que zafaron todos y muy bien. Allí viene también la lucha de Federico Luques con Sebastianelli, que tuvieron un toque allí y lo postergó en un par de puestos a Sebastianelli. Me parece que fue de carrera ese hecho en particular. Así que allí estaba Orellana, seguido de Lautaro Mayorga, ya estaba Bull allí colocado en la discusión de la competencia, Luques, Rodríguez, ya estaba quinto Rodríguez en esta oportunidad, fíjese que estuvo peleando la punta y aquí está quinto. Esto iba cambiando indefectiblemente vuelta tras vuelta, la verdad que fue un carrerón de la categoría 1300 centímetros cúbicos. Toda una expectativa para ver cómo iba a terminar la competencia. Estamos promediando ya la carrera, recordemos que se corrió a 17 giros, todavía Orellana está en la punta de la carrera y esto iba a quedar postergado porque en definitiva iba a romper su motor Orellana y quedarse fuera de competencia. Aquí en la lucha, como viene siendo visto vuelta tras vuelta, en este caso ya está en la primera posición, allí Lautaro Mayorga, seguido de Bull, está Orellana tercero, ¿sí? Hasta este momento. En el cuarto lugar venía Luques, quinto Facundo Rodríguez
y vamos a ver cómo se van desarrollando las vueltas, ¿no? Allí Luque se va quedando, pierde un poco su unidad, aunque se recompone, después se recompone y sigue el curso de la competencia. Es como que hubiera agarrado un cambio, entró pasado y tuvo que frenar y de esa forma perdió posiciones. Pero bueno, la cosa venía realmente para más aquí en la carrera porque hasta en la última vuelta prácticamente no se podía saber quién iba a ser el ganador. William Bull se hace de la punta de la competencia, fíjese acá, seguido de Facundo Rodríguez. Lautaro Mayorga ahora está tercero, que estuvo primero. Bueno, en fin, hubo varios cambios en la punta de la competencia para culminar, obviamente, sobre la línea con lo que iba a ser prácticamente el ganador y menos pensado, ¿no? Porque hizo una carrera realmente muy buena y finalmente se hizo de la punta de la carrera y no la dejó hasta la bajada de la bandera. Estamos hablando del piloto del auto rojo que vemos en pantalla, de Facundo Rodríguez, que pudo doblegarlo a Bull y de esta forma hacerse de la punta de la carrera. Estamos hablando de William Bull y de Lautaro Mayorga, que fue parte del espectáculo, sin ninguna duda de esto, ¿sí? Por detrás venía Leandro Francisco Paredes, uno de los que completó los 17 giros, que largó desde el puesto 15 y finalmente lo arribó en la 9ª posición. Federico Luque, que estuvo en la lucha en la punta, finalmente quedó octavo, ¿sí? Tras todas estas performances que se hicieron en la pista, ¿no? Y se fueron alejando, obviamente, aquellos que iban peleando por las mejores posiciones. Fíjese cómo van, muy parejos los tres, acá no se permiten errores, el que se equivoca obviamente paga, y de esta manera se pudo ver una carrera realmente estupenda de la 1300 centímetros cúbicos. Allí va Facundo Rodríguez buscando la punta de la carrera, le marcan la última vuelta, prácticamente allí, y se transforma en el nuevo líder de la carrera. Lautaro Mayorga se coloca segundo allí, William Bull está tercero, pero ninguno se rinde, obviamente, a que esto vaya quedando así. Hasta el último suspiro entregan los muchachos para brindar un buen espectáculo. Obviamente los vehículos van sintiendo el trajín de la competencia y hay que andar muy finito para no cometer equivocaciones. Así está como quedó finalmente la carrera, como fue el podio de esta primera final de la monomarca 1300 para esta temporada 2022. Por detrás quedó Emilio Felgueroso, también Marcelo Sebastianelli y Ricardo Garay, que no, extrañamente no estuvo en la lucha de la punta en esta oportunidad, un hombre que siempre está prendido allí, pero venía peleando con Luque allá por detrás. Lo mismo que Horacio Fernández, que se colocó dentro de los 7 primeros. Fíjese cómo va terminando la carrera, ¿no? Van palo y palo, la verdad que impresionante cómo fue el espectáculo final para esta competencia. Ahí está la bajada de la bandera, ganador Facundo Rodríguez, muy buen triunfo. Lautaro Mayorga, que estuvo siempre en el espectáculo desde la primera vuelta, y un William Bull que vino desde atrás, desde el puesto 14 para entrar en el podio de la categoría. Buen espectáculo, La mejor vuelta fue de William Bull, 1.17.159 a un promedio de 134 kilómetros 339. Final para la monomarca FIA. Ganador Facundo Rodríguez, segundo Lautaro Mayorga, tercero William Bull, cuarto Emilio Felgueroso, quinto Marcelo Sebastianelli, sexto Ricardo Garay. En el séptimo lugar Horacio Fernández, octavo Federico Luque, Leandro Paredes noveno, décimo Alexis Bull con vuelta menos, Juanjo Gallardo 13 vueltas, 11 vueltas para Agustín Orellana en el puesto 12, 13 Sebastián Pérez con 11 vueltas también, 8 vueltas para Armando Andrade, 7 para Zabalía, Hugo Palacio 3 vueltas, final de esta primera fecha de la monomarca 1300.
Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Kimba Minuto y Kimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambias de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Peisa, la solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos.
¿Venías peleando, venías en buen ritmo? ¿Qué pasó? Veníamos muy rápido, sí, veníamos en la punta, gracias a Dios. Y bueno, lamentablemente en la llegada de la bajada de la olla se rompió el motor, lo dejé afuera para no perjudicar a ninguno de los chicos. Y bueno, me tocó mirarla de abajo. Una pena, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque el equipo se laburó mucho, trabajamos todos los días para poder poner el auto en pista. Y que pase esto por ahí te bajonea, pero bueno, son fierros y puede pasar. Claro. Bueno, una de cal, una de arena hoy. Sí, una nos tocó festejar y en otra no vamos a tener que laburar, así que nada. Pero igual más que contento con todos los resultados. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Willy, felicitaciones. La verdad que tremenda carrera, estuvo muy buena. Podría haber sido para cualquiera, pero lo bueno es que hiciste podio y hay que empezar sumando, ¿no? Bueno, buenas tardes, Tuki. Sí, déjame primero y principal, antes de hablar de la carrera y todo, agradecer a toda la gente que nos acompaña y nos ayuda. La verdad que sin ellos no sería posible que estemos acá, la cosa está muy complicada, muy cara y nada, gracias a ellos estamos acá y antes de poder hablar de lo que pasó el fin de semana, quiero agradecerle a todos los que hacen posible que estemos acá. Seguro. Bueno, te decía, una carrera realmente estupenda, ¿no? Porque tuvimos la posibilidad de ganarla, de estar segundo, estar tercero, por ahí más retrasado, pero la carrera fue tremenda. Sí, largamos desde el puesto 14, hace una carrera, decíamos, conservadora y bueno, se fue dando que nos fuimos para adelante y llegamos a la punta. Después no pudimos aguantar en las últimas vueltas, pero nada, estos autos son así, la chupada es todo y nada, también estamos muy contentos por el resultado, ya que tuvimos que cambiar el motor hoy antes de largar, así que nada, muy contento. Seguro. Bueno, es bueno empezar con puntos, ¿no? Porque en definitiva el campeonato es largo, pero lo que nos hace al principio se dura al final. Sí, no, totalmente. La verdad que muy amargado y triste por lo que le pasó a Ale, que una piedra le pega en el cortacorriente y se le corta, ¿viste? Una pena. Sí, cosas que nos pasan a nosotros nomás, la verdad que me da pena un montón, pero bueno, son fierros y es lo que se sabe que pasa con estas cosas, así que nada, después contento por haber podido embolsar un par de puntos después de la cagada ayer de la serie, ¿no? Seguro. Bueno, felicitaciones, la verdad que empezar así es bueno y ojalá se mantenga. Bueno, dale, muchas gracias. Qué comienzo de temporada, ¿no? La verdad, una carrera tremenda y sobre el final diste el golpe. La verdad que sí, veníamos ahí especulando un poquito con los muchachos. Sabíamos que había que pensar, trabajamos en la succión un ratito y bueno, fuimos pacientes, un poco inteligentes, pensamos un poco. Esteban de la Red me ayudó mucho también y bueno, tuvimos la suerte de ganarla. Seguro, de todas maneras brava la carrera. La verdad que sí, es una categoría muy pareja, los primeros 6, 7 son autos muy parejos, estamos ahí en la décima todos. La verdad que estaba para cualquiera, como le dije a tu colega, y bueno, tuve la suerte que fue para mí, ¿no es cierto? Bueno, estaba siendo esperado igual, ¿no? Y la verdad que sí, se hizo esperar, atrás de esto hay mucho trabajo, muchos días, muchas horas, mucha plata también. Pero bueno, qué sé yo, ahora pensar en la que viene. Bueno, se rompió el maleficio, que es lo importante. Tal cual, veníamos con una mala suerte importante, la pudimos romper, gracias a Dios, pero bueno, hay que trabajar y trabajar, no queda otra. ¿A quién se lo dedicamos? Primero y principal a Jorge Vargas por los misiles que me da, por el laburo incansable que hace, a mi viejo que estamos todos los días con esto, peleamos, nos amargamos, pero estamos juntos, a mi vieja también, a mi novia, a mi hermano Maxi, Santi, se laburan todo, a Horacio de FB, a Agustín también, me da una mano increíble, a los sponsors, al Cata, Chapa y Pintura que me tiene que hacer el auto de nuevo, pero nada, es así esto, es un laburo de mucha gente, no me quiero olvidar de nadie, pero mucha gente me da una mano para hacer esto y bueno, más que agradecido. La emoción demuestra que en definitiva esto era esperado y se merece, porque la verdad que cada uno de los pilotos hace un sacrificio y bueno, ojalá se le vaya dando a todos, pero te felicitamos porque vos estás ahí. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que sí, todos hacemos un esfuerzo grande, ahora se nos cayeron un par de sponsors, otro esfuerzo más. Bueno, ahora van a aparecer. Esperemos que sí. Lo mejor. Muchas gracias.
Muy bien, una vez más hemos llegado al final de este encuentro con RPM y por supuesto les prometemos para nuestra próxima edición lo que nos está quedando pendiente, categoría 1600 centímetros cúbicos y también por supuesto el turismo pista santacruceño en la continuidad de esta primera fecha que alberga el Autódromo José Muñiz. Le agradecemos la atención dispensada como siempre y que pasen una muy buena semana.